sesión número 2 que se titula Entendiendo los datos en Primavera P6. Dentro de esta sesión número 2 tenemos 4 objetivos. La primera sería el describir la funcionalidad y entorno técnico de Primavera P6. De manera abreviada sería PPM. Como segundo objetivo tenemos el describir la estructura de proyectos en la empresa. Como tercer objetivo tendríamos describir la estructura de desglose de la organización. Y como cuarto objetivo sería el distinguir entre datos de empresa y datos específicos del proyecto. Ahora pasaremos a ver los 4 temas principales que vamos a revisar en esta sesión número 2. La primera sería Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management, o de manera abreviada PPM. Las características de esta, también vamos a ver las características de Primavera P6 Professional. Vamos a ver otras aplicaciones, también vamos a ver Primavera Analytics y el Web Service. Por segundo tema tendríamos lo que sería la estructura de proyecto empresarial, EPS Enterprise Project Structure. Vamos a ver la comprensión de las raíces, nodos y proyectos. Vamos a ver los ejemplos, los beneficios y la seguridad del APS. Como tercer tema tendríamos la estructura de desglose de la organización, Organizational Breakdown Structure, OBS. Vamos a ver los ejemplos, las diferencias que hay entre el OBS y APS y el uso que se le pueda dar al OBS. Y como último tema tendríamos los datos empresariales y datos específicos de proyecto, ¿no? Los datos globales. Antes de pasar al primer tema, recordemos que los software a nivel mundial han ido mejorando en cuanto a modificaciones y actualizaciones de los servicios que ofrecían. Así el programa Primavera P6 no es la excepción, también tiene sus actualizaciones. Y ahora nos presenta 2 opciones para el desarrollo de la gestión de proyectos. El primero, como ya lo mencioné en la primera parte, sería Primavera P6 Enterprise Project Portfolios Management, o de manera abreviada LAPPM. Y también tendríamos su segundo módulo, que es el Primavera P6 Project Management Professional, PPM. Entonces, dicho ello, vamos a pasar ahora a la siguiente parte. Y en pantalla tenemos una imagen que en la parte superior nos muestra las aplicaciones. Tenemos diferentes aplicaciones, como pueden ver. La principal sería Primavera P6 y estas 4 serían como las extensiones o diferentes módulos que tienen. Luego tendríamos las funciones que tiene cada uno de ellos. Cada uno se especializa en algo. Y por último tendríamos la base de datos donde se encuentran ya los proyectos de manera organizada. Ahora pasemos a hablar sobre Primavera P6 Enterprise Project Portfolios Management. Esta es una aplicación o una herramienta de gestión de proyectos y de portafolios de la misma empresa. P6 PPM es una combinación de lo que anteriormente solía llamarse Mi Primavera o P6 Web. Tal como actualmente se tiene al P6 PPM, realmente son 2 herramientas que proporcionan 2 maneras de acceder a la base de datos del programa Primavera. Una herramienta basada en la web y la siguiente sería basada en el sistema de Windows. Primavera P6 está verdaderamente orientada para organizaciones de mediano a gran tamaño. Se han mejorado características que lo convierten en una excelente herramienta para empresas que gestionan pocos o varios proyectos, pero que necesitan involucrar a múltiples usuarios de diferentes niveles de su organización. En la siguiente imagen, como pueden ver, tenemos el acceso de Primavera P6 mediante la web y nos muestra una lista de proyectos que se tiene guardado o almacenado en una base de datos. Y como pueden ver, tenemos diferentes acciones que se pueden realizar. Una de ellas es el importar y exportar proyectos. Acá nos dice que se puede importar y exportar proyectos en formato de HTML5, que es el formato estándar de las páginas web. Pasemos ahora a ver ciertas características o aspectos del Primavera P6 Enterprise Project Portfolios Management. Una de ellas es que está basado en web. La siguiente nos dice que gestiona los proyectos y recursos de toda la empresa. La tercera nos dice que gestiona y analiza los portafolios. La cuarta dice que contiene tablas personalizadas.
La quinta nos dice que gestiona documentos, la sexta nos dice que tiene un flujo de trabajo y la última nos dice que tiene aplicaciones administrativas. Ahora pasemos a lo que sería Primavera P6 Professional. Primavera P6 Project Management Professional es la herramienta de planificación de proyectos basados en Windows, del cual la mayoría de ustedes están familiarizados, el cual me incluyo también. Yo también tengo el software para el Windows. Y el Primavera P6 es una herramienta para construir programas y realizar seguimiento de cronogramas complejos de un proyecto. Una de las mayores ventajas que se pueda tener, al menos en este módulo, es de que el software de por sí puede manejar cronogramas de proyectos de hasta más de 100.000 actividades. Pasemos ahora a ver las características o aspectos importantes del Primavera P6 Professional. La primera sería que está basado en Windows, ya que la mayoría, más del 60% de las personas cuentan con este sistema operativo. También nos dice que nos permite gestionar proyectos y recursos en toda la empresa. También nos permite el optimizar proyectos muy extensos, muy grandes, y también nos dice que se puede agregar opcionalmente un módulo durante la instalación de Primavera P6. Esta es de manera alterna. Sin embargo, muy aparte de estos dos, también tendríamos otras aplicaciones. Una de ellas es la que tenemos como título Primavera P6 Progress Reporter, que sería una aplicación que nos proporciona capacidades de comunicación en tiempo real entre los recursos que realizan tareas de proyecto y directores de proyecto o líderes del equipo que utilizan el primero, que sería el Enterprise Project Portfolios Management. Esto para poder planificar y gestionar diferentes proyectos. Es muy importante recalcar que los miembros del equipo que trabajan en diversos lugares podrán conectarse directamente a la base de datos de proyecto a través de la red local o de la vía web, que es lo más factible actualmente, para poder reportar diferentes tiempos de sus actividades y poder enviar esta información relacionada a los diferentes encargados de dicho proyecto. Los directores de proyecto pueden incorporar estos datos de los recursos en el ciclo de actualización de proyecto, basándose en datos e información en tiempo real para poder actualizar el proyecto. Todo esto para poder tomar decisiones de manera informada. Las actividades de retroalimentación establecen horarios de trabajo y nos van a facilitar lo que sería la comunicación en diferentes encargados del proyecto. Ahora pasemos a hacernos una pregunta, que sería: ¿qué cosa es lo que puedo hacer con este módulo Progress Report? Pues bien, como pueden ver en pantalla, nos dice que se puede usar para crear reportes durante la duración de una actividad, ver y revisar la asignación de actividades y detalles de las mismas, ver apuntes de las actividades, productos y documentos de trabajo, también el poder enviar y recibir anotaciones acerca de las actividades y duraciones. En pantalla tendríamos dos capturas. La primera nos muestra las actividades o partidas que se tienen de una actividad, en este caso de movimiento de tierras, y la siguiente sería obras de concreto simple. Como pueden ver en la siguiente captura, de la parte inferior, se tiene un envío de reporte hacia el ingeniero residente. Le informan que los volquetes llegarán el 19 de octubre de 2016. Y más notas que se pueden poner junto al envío de estos datos, Es muy bueno tener este módulo, al menos para realizar envíos y tener al tanto al resto del equipo que conforman el proyecto. Otra aplicación que también tenemos sería el Primavera P6 Analytics, Ahora, ¿para qué se va a utilizar este módulo? Este módulo también es muy importante. De hecho, todos los módulos que se tienen en Primavera P6, muy aparte del estándar, son muy importantes, ya que cada uno desempeña una actividad de por sí primordial. Nos va a ayudar bastante en toda la gestión del proyecto. Pues este módulo de Primavera Analytics nos va a ayudar a realizar análisis de causa raíz e implicar administraciones de excepciones, También nos reúne información crítica sobre el desempeño actual e histórico de todos los proyectos, programas y carteras. También nos ayuda a tomar mejores decisiones para eliminar el fracaso de todo el proyecto, que normalmente ocurre eso, También nos va a ayudar a visualizar rápidamente el desempeño crítico del proyecto en etapas tempranas, el poder predecir e identificar tendencias de costos a principios del ciclo de vida del proyecto para poder rescatar diversos
proyectos que tengan este rumbo de fracaso, ¿no? También nos dice que proporciona una visión de rendimiento de recursos a través de las curvas S con paneles interactivos. En imagen pueden ver ciertos gráficos. También nos dice que pueden profundizar para poder examinar la causa raíz de un problema. También nos muestra las necesidades del personal por cartera con indicadores de alerta temprana para los próximos trabajos del proyecto. También utiliza la visualización geoespacial, esto muy importante, para ver métricas de datos de proyecto, actividades y recursos mediante la localización geográfica con capacidades de exploración completas. De por sí estos módulos son muy completos, son muy importantes y tienen una función muy específica, como lo dije anteriormente. Es bueno utilizarlos dentro de toda la gestión desde un inicio hasta un final para no tener el fracaso de un proyecto o inconvenientes en un proyecto. Ahora pasemos a un módulo más, que sería la integración de Primavera P6, el API y el Web Service, ¿no? Primavera Web Service es una tecnología de integración que amplía la funcionalidad de Primavera P6 estándar y los objetos de negocios. Estos están basados en estándares abiertos como el SOAP, el XML y el WSDL, ¿no? Primavera Web Service permite a los desarrolladores aprovechar interfaz estándar para poder crear soluciones de software integradas que interactúan con una amplia variedad de aplicaciones de software empresariales que se ejecutan en diversos hardware y plataformas de sistemas operativos que incluye nuestro propio Windows. Pues bien, ya habiendo mencionado estos módulos o estas otras aplicaciones que se tiene muy aparte de lo que sería Primavera P6 estándar, que de hecho vuelvo y repito, estas aplicaciones o estos módulos son muy importantes, cada uno desempeña una actividad en específica y son para poder beneficiar de por sí a la gestión de todo el proyecto, no importa si es de pequeña, mediana o gran escala. Ahora vamos a pasar a una segunda parte de esta sesión, que sería, lo tenemos por aquí, estructura de proyectos empresariales. Enterprise Project Structure, que sería el APS, ¿no? Esta nos dice que la base de datos de proyectos se organiza en una jerarquía denominada la estructura de proyecto de la empresa, APS. Las APS pueden subdividirse en tantos niveles o los nodos necesarios para el trabajo paralelo con su organización. Aquí nos dice, la APS es utilizada para poder proveer, en este caso el establecer la dirección de proyectos en toda la empresa, brindar acceso a las prioridades de proyecto, alcance, presupuestos e información de recursos de toda la empresa. Por la parte inferior nos dice que nos puede habilitar el individualismo para administrar cada proyecto por separado, las organizaciones para resumir los datos y ver la asignación de recursos en varios proyectos, y también nos va a habilitar el control de acceso a los datos de proyectos en cualquier nivel. Esto es muy importante para poder acceder y poder solucionar problemas cuando se nos presenten. Ahora pasemos a comprender las raíces, nodos y proyectos. Pues bien, las raíces son los nodos más altos o raíces que representan divisiones dentro de una empresa. Las fases de proyecto, ubicación de los sitios u otras agrupaciones importantes que satisfagan las necesidades de su organización. También tendríamos los nodos que nos representan diferentes niveles dentro de la estructura. Un nodo puede contener un número ilimitado de proyectos, eso es muy cierto y lo van a ver en su momento dentro de lo que sería su Primavera P6, que también tiene este esquema, ¿no? Por ahí también tendríamos el proyecto de por sí, que nos representa el nivel más bajo de la jerarquía, que ya viene a ser la actividad de por sí, lo más importante, que es el motivo por el cual se desarrolla toda esa rama. Y esto pues viene a ser que todo el proyecto debe estar siempre dentro de un nodo. Recordemos ahora, ya que estamos viendo este ejemplo de la APS, que nos muestra en la parte superior una pirámide, que de hecho este es el icono que tiene el nodo dentro de Primavera P6, solo que sin las franjas. Esta vendría a ser el APS root, que es el que inicia de por sí a todas las ramas. De ahí tendríamos los siguientes nodos, tendríamos 3 nodos aquí, y de la intermedia se derivan más, ¿no? Que serían 2 nodos más, y así sucesivamente hasta poder llegar a los proyectos que contienen cada nodo. Acá nos dice que cualquier nodo de la APS puede contener proyectos.
eso es muy cierto. También nos dice que algunos nodos en la APS no contienen proyecto. Estos nodos son utilizados para contener y organizar simplemente a otros nodos. No, pero el objetivo de la APS es que normalmente contienen proyecto, ya que es el objetivo de esto, ¿no? A menos que esto estén en proceso de gestión. Ahora pasemos a esta imagen. Tenemos esta imagen en pantalla que nos muestra un ejemplo de la APS, ¿no? Como dice en la izquierda nuestro cuadro, en esta se puede apreciar que el nodo de la APS, que es la Ingeniería Peruana Ledjosa S.A., incluye un módulo de nivel inferior llamado Construcción, que es el verde, que se tiene por aquí. Este es el icono del que les hablo, ¿no? Que es un color amarillento, tipo dorado. Y bueno, dentro de este nodo de construcción, que viene a ser como sectores, tendríamos un nodo de construcción de puentes. Y dentro de este módulo de construcción de puentes, recién tendríamos los proyectos. Entonces, vendríamos a derivar desde este punto. El primer nodo sería la empresa, el nodo root, por así decirlo. Luego tendríamos el nodo inferior, que viene a ser las áreas que comprende la empresa. Número 3 tendríamos la división del nodo inferior, que vendría a ser las actividades de cada área. En este caso tendríamos la construcción de puentes. Y finalmente, dentro de esta división de nodo inferior tendríamos los proyectos, que en este caso tenemos el puente Quilcay y también el puente Río Rímac. Ahora pasaremos a la siguiente parte, que nos dice cuáles son los beneficios de la APS. Tiene varios de por sí. La primera sería que nos permite visualizar las prioridades del ejemplo, el alcance, los presupuestos e información de recursos en toda la estructura de proyecto o en un nodo en específico. También nos ayuda a administrar por separado los proyectos, mientras que retiene la habilidad de resumir los datos a través de múltiples proyectos. Como tercer beneficio nos dice que visualiza la asignación de recursos a través de los proyectos. Ahora pasemos a ver la APS y su seguridad. Pues bien, esta APS asigna seguridad a cualquier nivel de esta misma y nos va a proveer a los usuarios con apropiados accesos a la información de proyectos. Hablamos de esto en cuanto a un login y a un password, es decir, a un usuario y una contraseña que se va a tener registrada para que ninguna otra persona que no tenga acceso a ello pueda corrompir estos datos, ¿no? Es muy importante ello, ya que apenas iniciemos nuestro Primavera P6, si queremos acceder a nuestra base de datos inicial, tendríamos que iniciar el login y luego incluir el password para poder acceder a los datos que contengan a esa base guardada inicialmente, ¿no? También nos dice que se puede seleccionar a qué no puede acceder únicamente una persona. Hay otros que pueden estar bloqueados o inclusive pueden estar delimitados. También tendríamos la posibilidad de definir las preferencias para la información en Primavera P6. Esto hace referencia en el módulo EPPM. Ahora pasemos a la siguiente parte, que nos dice la estructura del desglose de la organización. Esta parte ya sería la tercera de 4 que tenemos en la sesión. Ya estaríamos por el 70%. Y esta vendría a ser, en el idioma inglés, sería Organizational Breakdown Structure, OBS. El OBS, que determina cómo se organizan las personas dentro de una empresa y qué derechos o qué accesos tienen a diversos proyectos. Aquí en pantalla tenemos un diagrama que nos muestra que tenemos el gerente general. A partir de este encargado se derivan unos 3 más, que sería el gerente de imagen corporativa, el gerente de construcción y lo que sería informática, que es el gerente de TI, ¿no? El gerente de TI hace referencia al gerente de informática. Dentro de cada uno de ellos tendríamos el equipo de trabajo. Uno de ellos sería para el gerente de imagen corporativa, el siguiente para el gerente de construcción y el último para el gerente de informática. Ahora pasemos a las siguientes capturas que tenemos. Y en pantalla, como pueden ver, el OBS puede visualizarse en el gráfico de Primavera P6. Esta primera captura que tenemos en la parte intermedia en la izquierda nos representa a la vista del OBS dentro de Primavera, en las cuales se puede asignar los nombres de cada encargado y en esta pestaña de aquí la responsabilidad de cada uno. De esa manera se puede ir ingresando uno por uno y asignándolos de manera ordenada. En la parte de la derecha tendríamos lo que sería el OBS, pero ahora sería para los encargados. Ya no sería solamente para las personas que están dentro de cada rol, sino ahora por persona.
En este caso, los trabajadores para el gerente de proyectos tendríamos Jorge Ureta, Joanny Silva, Ángelo Castillo, Carlos Pérez, que serían el equipo de trabajo de lo que sería el gerente de proyectos. Ahora pasemos a un pequeño ejemplo antes de entrar a las diferencias que hay entre el OBS y la APS. Y es que, por ejemplo, digamos que una empresa que construye barcos de por sí puede tener diferentes instalaciones con personal diferente en cada instalación. Sin embargo, recuerden que ciertas funciones como el equipo ejecutivo o el soporte de TI pueden abarcar las diferentes instalaciones de por sí. Entonces, el OBS refleja la cadena de mando dentro de la empresa. A menudo puede reflejar el APS, pero los dos también pueden divergir. Los elementos específicos del OBS pueden ser una mezcla de personas específicamente nombradas, unidades de negocio, departamentos y especialidades, ¿no? Tengamos muy en cuenta ello, y de hecho lo vamos a ver dentro de Primavera P6 de manera detallada, ingresando uno por uno los encargados, los roles que tengan y el esquema parte por parte. Ahora sí, pasemos a lo que serían las diferencias entre el OBS y la APS, y nos dicen que estas dos se combinan a través del campo de gestor responsable en la estructura de APS. Nos dice que la carpeta de proyectos y el nivel de WBS hace que en el campo, en la parte de responsable management, es el OBS, y esto determina que los usuarios pueden acceder al proyecto. Muy importante, ya que de por sí en un proyecto no todas las personas pueden acceder a cierta información. Están encargadas por roles y es una pirámide de por sí. Una pirámide o un esquema que también se puede analizar dentro de Primavera P6, y que de hecho dentro de Primavera P6 también podríamos denegar el acceso a ciertas personas que están incluidas dentro del proyecto. Ahora, también nos dice que cuando se crea un usuario debe asignarse o brindarles asignaciones de responsable o del encargado, ¿no? De por sí, para que pueda ver los proyectos, que es el Responsible Management. Ahora pasemos a la siguiente parte, que nos muestra una captura muy importante, ya que esta nos va a mostrar las características del esquema del APS. Como pueden ver, en esta parte de aquí tendríamos lo que sería el nombre de la empresa, la cabeza de por sí, y dentro de esta empresa tendríamos áreas. Una de ellas sería la construcción, la otra sería por aquí proyectos, la otra sería otras actividades que se tengan dentro de la empresa, ¿no? Hay tres, por así decirlo, módulos o encargados de diferentes proyectos, y estas tres que tenemos aquí ya serían pertenecientes a los proyectos que se tengan en mente, ¿no? Tanto en puentes, carreteras, edificios, y de igual manera va a pasar para los proyectos. También tienen sus propios proyectos dentro de cada uno, que sería proyecto de canales, de irrigación, y en la última parte tendríamos como parte de un proyecto la planificación. Esta que tenemos aquí es igual que la primera, es igual que una empresa, solo que esta viene de manera predeterminada en su instalación de su Primavera P6. Cuenta como base de datos, como muestra, pero lo que nosotros hemos creado es desde aquí hasta aquí nada más. Y nos dice, su APS y su OBS tiene una relación muy estrecha. Si se determina a un usuario una asignación de Responsible Management, OBS, que no está vinculada a un nivel APS Project, WBS no verá ningún proyecto al iniciar sesión en la aplicación. Esto es lo que corresponde a Primavera Client o en la aplicación web. Ahora veamos lo que sería el uso de la OBS, que nos muestra la organización jerárquica de la estructura de gestión de proyectos de la organización. Otro uso que se le puede dar a este es que nos va a brindar el control de acceso a los usuarios para los datos de cada proyecto. Nos dice que todos los usuarios son asignados a un elemento OBS para establecer su acceso a los datos del proyecto. También nos dice que tiene una designación del gerente responsable. Esta puede ser configurada y es definida por el administrador. Esto sucede en la mayoría de bases de datos, que es muy importante. El administrador tiene casi todos los accesos, por no decirlos todos. Raras veces hay inconvenientes con el administrador, pero de por sí este es el que se encarga de acceder o puede acceder y brindar claves a todos los usuarios o todos los encargados de un proyecto. Ahora veamos la última parte que les mencioné en un inicio, y sería los datos empresariales y datos específicos del proyecto. En la base de datos de Primavera P6, los mismos datos pueden almacenarse en dos niveles, es decir, hablo del nivel empresarial y el proyecto.
Los datos globales son los datos que se almacenan a nivel de empresa. Este tipo de información está disponible para cada proyecto presente en la base de datos del mismo. Dicha información puede utilizarse en cualquier otro proyecto de la base de datos. También tendríamos los datos específicos del proyecto, que son los datos que se almacenan en el nivel de proyecto, y estos datos o esta información solo está disponible para ese proyecto, es decir, no puede utilizarse en ningún otro proyecto. Ahora pasemos a este gráfico, que en este gráfico nos muestra los datos de la empresa, nos muestra 3 proyectos, el primero, el segundo, el tercero que vemos aquí, y nos dice que tenemos los datos específicos del proyecto. Si bien es cierto, este diagrama es recíproco, la información que pueda enviar los datos específicos del proyecto llegan a la empresa mediante proyecto, y a la vez los datos de empresa envían esta información a cada uno de los proyectos. Ahora veamos ejemplos de datos empresariales y también ejemplos de datos específicos. Como ejemplo de datos empresariales, y en un inicio los dije, sería el APS, también tenemos el OBS, tenemos los recursos, tenemos los roles, el código de recursos, el código de proyectos, los campos definidos por usuarios, el centro de costos, el tipo de moneda, los periodos de financiamiento, la categoría de riesgos y las plantillas. Estos vendrían a ser los ejemplos de datos empresariales. Son muy distintos a los específicos. En los específicos tendríamos el WBS, las actividades, la línea base, los riesgos, los documentos, las restricciones y los supuestos también. Antes de finalizar con esta sesión número 2, vamos a desarrollar un pequeño resumen sobre todo lo mencionado anteriormente. En cuanto a los datos de empresa, recuerden que estos datos están disponibles para todos los proyectos de la organización. Estos proporcionan un estándar global y una estructura necesaria para centralizar los proyectos y administrar los recursos. También son definidos y administrados por el mismo administrador, que recuerden que el administrador tiene acceso a toda la información que contenga dicho proyecto, o de por sí a toda la empresa, ¿no? Recuerden también sobre los datos específicos de proyecto, que están disponibles solo para el proyecto en que se encuentra definido. No se puede utilizar para otros proyectos de similitud, que usualmente de hecho están definidos por los directores del proyecto. Recuerden que algunos datos pueden ser al mismo tiempo datos de empresa y datos específicos. Esos se van a diferenciar por ciertas características o ciertos aspectos que encontremos dentro de su información.